Bajo la coordinación de esta mesa está Ana Capilla Casco. Ana Capilla Casco, coordinadora de Educación Superior, ETP y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. De mayo a junio, ha sido jefa de la Unidad de Verificación de la Fundación para el Conocimiento Madrid-MATS de la Comunidad de Madrid, encargada de verificar los títulos nuevos propuestos por las universidades madrileñas, esto del año 2016 al 2018. Entre el año 2011 y 2015 fue asesora del ministro de Educación, Cultura y Deporte y responsable del área de internacional de la Secretaría General de Universidades del Ministerio. Entre el año 2007 y el año 2011 fue asesora de la consejera de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es doctora cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia, UNED. Se licenció en Derecho con especialidad en Derecho Europeo en la Universidad de San Pablo, CEU, en el 2005 y realizó el máster en Estudios Políticos y Administrativos del Colegio de Europa. Recibimos entonces a Ana Capilla Casco. Como digo, que voy a intentar que la mesa sea también ágil y ser estricta en la distribución de tiempos, igual que mis predecesoras. Vamos a dar un máximo de 15 minutos por ponente. Es un tema también importante, además, bueno, ya se ha hablado en este seminario sobre Agenda 2030 y ODS, también es la agenda que marca el trabajo en la OI. Para nosotros los temas de integración es una cuestión transversal que abordamos en todos los ámbitos, en todas nuestras líneas de trabajo, también por supuesto en educación superior. Por eso nos gusta en todos los eventos que organizamos tener un espacio de reflexión para estos temas. Contamos además con una mesa con expertos que nos van a dar mucha información y nos van a indicar cómo las nuevas tecnologías pueden servir también para que el talento de las personas con discapacidad no se pierda y que podamos sacar provecho del mismo. Así que, sin más, doy ya la palabra a Tiberio Feliz Murias, que es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es diplomado en Magisterio, en especialidad de Educación Preescolar por la Universidad de Santiago, licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED y doctor en Educación también por la UNED. Es docente de grado y posgrado en diseño de programas de desarrollo social y cultural, didáctica y organización educativa, tecnológica educativa y etnografía virtual. Actualmente es el director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. Muchas gracias. Ana, te has olvidado lo más importante. Soy el único feliz de esta reunión. Lo siento por ustedes. Yo lo llevo hasta en la cédula escrito, no se me puede discutir. Bien, también les quiero transmitir un efusivo saludo de un profesor que ha estado aquí muchas veces y que conoce muy bien, que es don Lorenzo García Aretio, que es maestro, colega y sobre todo amigo, y que os transmite un saludo muy efusivo de su parte. Bien, pues como se nos ha encomendado, voy a intentar hablarles de nuestra experiencia en la inclusión de las personas con discapacidad. Es una responsabilidad para mí hablar de una trayectoria como la nuestra. Cumpliremos 50 años en el 2022, como alguna de las instituciones que participa también en este evento. Así que dejo que sobre la mesa también podríamos hacer algo en conjunto, ya que cumplimos. Así la tarta de cumpleaños puede ser mayor, incluso si es virtual. Y es, como digo, mucha responsabilidad, pero además soy consciente de que cuando evidentemente, hablando de procesos de aprendizaje, casi parece inevitable.
una parte también de apoyo tecnológico y documental que no solo atiende a los estudiantes, sino que también tiene mucho que ver con todo lo que llamamos sensibilización, información, divulgación, que es una parte importante del trabajo, y finalmente toda la parte administrativa, que tiene que ver, por lo tanto, con todo lo que es recogida también documental, verificación de documentos y análisis también de todas las evidencias, ¿no? Estas son nuestras 6 funciones básicas y, por lo tanto, en qué centramos nuestro trabajo. Aunque la que está arriba de todo no lo está de forma casual, porque es la que ocupa, como entenderán, la mayor parte de nuestro tiempo, que es todo lo que significa atender, apoyar, motivar, adaptar procesos de aprendizaje, adaptar recursos, adaptar pruebas de evaluación, etcétera, que es lo que denominamos mediación entre el estudiante y los servicios universitarios. Esa parte, que es seguramente, es sin duda, no seguramente, sin duda, la más importante tanto en tiempo como en esfuerzo, es también la que se renueva casi en su totalidad, pero en un porcentaje importante cada año, porque entran nuevos estudiantes, los estudiantes se matriculan de nuevas asignaturas y todo ello conlleva de nuevo revisar, reajustar, comprobar y proponer nuevas adaptaciones o nuevos recursos si es que han aparecido cuestiones nuevas. Pero dentro de todo este aparato, y no me voy a detener mucho, hay elementos que son muy importantes, sobre todo porque estamos convencidos que todo el trabajo que hacemos no es solo una resolución de tareas o de procedimientos. Yo digo siempre que, a modo de ejemplo, si un estudiante tiene que hacer un examen en una sala aparte, lo que no vale es que uno lo coja por la mano y lo lleva y vaya comentando, hombre, otro más que me va a dar no sé qué trabajo. Es decir, tan importante como resolver los procesos y resolver los procedimientos es la forma en que lo hacemos. Y entonces estamos hablando de actitudes. Y las actitudes no se ponen sobre los papeles, ni están dictaminados en ningún tipo de resolución. Las actitudes son inherentes a las personas. Y ese tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con la relación, con la comunicación, con la forma a la que miramos a las personas, con la forma en que le hablamos a las personas, también son elementos muy importantes y solo somos capaces de incidir sobre ellas en la medida en que somos capaces de crear cultura de la inclusión. Es decir, que realmente nos convencemos, todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, nos convencemos que realmente lo que hacemos no solo es necesario, no solo es nuestra obligación, sino que además es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. Y la tenemos que hacer de forma agradable, de forma sonriente, para que las personas se sientan realmente incluidas. No solo sea un proceso mecánico, físico de inclusión, sino sobre todo social, cultural de inclusión. Con esta imagen reflejamos otra de las cuestiones importantes, al menos desde mi punto de vista, y es que la inclusión no es una cuestión de un servicio. La inclusión es cuestión de cada una de las personas con las que se va a encontrar el estudiante o el trabajador a lo largo de su vida, a lo largo de su proceso de participación dentro de la universidad. Y eso significa que cada uno en su puesto de trabajo, escuchen bien, tiene que hacer adecuadamente su trabajo, repito, tiene que hacer adecuadamente su trabajo. Y si cada uno de nosotros hace bien su trabajo, la inclusión va a venir por sí sola. Pero lo que no tiene ningún sentido es que tengamos, por ejemplo, un editorial o un diseñador de la página web que hace una web y que después venga un servicio supuestamente inclusivo que va a adaptar eso para hacerlo accesible, que lo haga bien el que lo ha hecho inicialmente. El diseñador de la web tiene que aprender a hacer adecuadamente la web de tal forma que sea accesible. El que produce los libros o los materiales tiene que aprender a hacerlos accesibles. Y si cambiamos los modos de producción, es decir, si cada uno en su lugar, en su momento, en la tarea que le corresponde, hace adecuadamente su trabajo, la inclusión vendrá por sí sola.
Esto describe, y no me voy a detener porque necesitaría mucho más tiempo, digamos, la vida del proceso de participación de un estudiante dentro de la UNED. Todo empieza en la matrícula. Los estudiantes en España, los estudiantes con discapacidad, gozan de matrícula gratuita. Cuando se matriculan, indican que tienen discapacidad y aportan la documentación para demostrarlo y, a su vez, nos hacen las peticiones iniciales de servicios o de adaptaciones que puedan necesitar. Eso, a posteriori, pues va a haber, como decía antes, el servicio administrativo que va a revisar esa documentación y, una vez que eso está comprobado, se lo traslada a los técnicos, al servicio psicopedagógico, que va a analizar básicamente dos cuestiones. Y ese es el motivo por el que hablamos de mediación. Va, por una parte, a analizar las necesidades que tiene el estudiante, pero no sé si son conscientes que las necesidades de una persona no son absolutas, sino que van a depender de frente a qué tarea lo coloco. Es decir, que necesitamos analizar consecuentemente en qué asignatura se ha matriculado, porque las necesidades lo son en función de a qué tarea me enfrento, ¿de acuerdo? Y en consecuencia no es solo analizar qué capacidades tiene la persona, sino también esas capacidades frente a qué retos lo planteo. Y por eso, en realidad, nosotros mediamos entre lo que es y lo que puede hacer un estudiante, no lo que le falta. Cuando hablamos de necesidades es para identificar qué es capaz de hacer un estudiante, porque con lo que no puedo hacer, yo tampoco puedo hacer nada. Y el estudiante es capaz de hacer algo con sus capacidades, con sus competencias, no con sus ausencias o con sus limitaciones, y eso lo enfrento a las tareas, que básicamente es lo que describen los equipos docentes, en las guías. Es decir, ¿cómo definen ellos el aprendizaje? ¿Qué tipo de tarea tiene que realizar un estudiante? ¿Tiene que visualizar vídeos? ¿Tiene que leer textos? ¿Tiene que analizarlos? ¿Qué tipo de tareas tiene que elaborar? En función de lo que requiera la asignatura, evidentemente va a estar el estudiante y puedo, en consecuencia, ver cómo puedo apoyar, cómo puedo facilitar el aprendizaje de ese estudiante. Tenemos todo un sistema de tutorías, en nuestro caso, no solo virtual, sino también presencial. Ofrecemos diversos servicios, como la lengua de signos, adaptación de recursos, etcétera. Y finalmente están los procesos de evaluación, que tienen una parte de evaluación continua, que se apoyan normalmente en plataformas, y los procesos de evaluación presencial. Todo ello nos lleva a establecer adaptaciones, servicios que proporcionamos a los estudiantes. No me voy a detener aquí, pero en todo el proceso, cada fase que realizamos, cada tarea que realizamos, va siempre apoyado por algún tipo de documento o por algún tipo de aplicación, algún tipo de recurso que nos lo facilita. No seré yo que os tenga que desvelar que en educación a distancia, y ya lo decía el profesor Lorenzo García Aretio, son procesos básicamente mediados por algún tipo de elemento que nos permite transmitir, comunicar, intercambiar, enviar, recoger. Y esos procesos de mediación, fundamentalmente tecnológicos, incluso cuando era educación por correspondencia, pues era otra forma de mediación tecnológica, pues ese tipo de situación nos lleva a necesitar todo tipo de herramientas. Solo destacaré de todo esto un elemento, y es que las decisiones que toma el servicio se los toma tan en serio la institución que se plasman para cada estudiante en una resolución rectoral, es decir, se convierten en un mandato del propio rector y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para cualquier persona que se encuentre con ese estudiante durante su proceso de estancia en la universidad. Algunos servicios, no me voy a detener tampoco, que ofrecemos, tanto servicios como adaptaciones. Algunas de las adaptaciones más frecuentes, como dejo ahí la presentación, pueden consultarlos después. Hay casuísticas muy diversas y, además, una persona puede necesitar varios elementos, ¿no? Todo el proceso de evaluación que tenemos está digitalizado, por lo tanto, está soportado por un sistema digital que llamamos valija virtual, por analogía a lo que hacíamos con el papel, y
Todo eso también se recoge, se devuelve a los propios profesores para que ellos puedan corregirlo. En todo este aparato pues hay situaciones muy diversas. De algunas no nos enteramos los profesores, como es si necesita darle 30 minutos más a un estudiante para la prueba, pues en lugar de hora y media se le da 2 horas. Y eso está registrado en el sistema, la aplicación que gestiona las pruebas presenciales, ¿no? Cuando se está desarrollando la sesión, ha controlado cuándo ha entrado el estudiante y cuándo ha salido. Y el propio sistema le ha otorgado media hora más. Y por lo tanto hay muchas cuestiones que por suerte ni siquiera nos enteramos los docentes, ¿no? Todo este aparato, para atender este año más de 8.000 estudiantes, que son unas 9.000 y pico matrículas, y que básicamente, como podéis ver aquí en la gráfica, también por analogía como es la discapacidad en general, en su mayor parte son discapacidades físicas, pero también hay muchas psíquicas. Es cierto que cuando hablamos de discapacidad psíquica es un cajón desastre donde integramos elementos muy diversos y muy dispares, ¿no? Que unos no tienen nada que ver con otros, pero un poco para que nos hagamos una idea del tipo de discapacidad que tratamos. Esta es la evolución de las discapacidades dentro de la UNED. Medio minuto más para terminar, ya sé que he cumplido con el tiempo. Es muy interesante observar que nosotros atendemos cada año más estudiantes con discapacidad y porcentualmente representamos menos dentro del conjunto del Estado, ¿no? Y eso solo nos puede alegrar, porque significa que también en las demás universidades hay cada vez más estudiantes con discapacidad. Como decía un amigo mío en una ONG, nuestra misión es desaparecer. Es decir, que nosotros también, si cada vez ocupamos menos porcentajes, pero seguimos creciendo, pues alegría para todos, ¿no? Eso significa que en realidad las personas con discapacidad se están empoderando, que cada vez se creen y hacemos posible entre todos su inclusión dentro de la universidad. Este también es el proceso de evolución de las discapacidades. Y simplemente 2 palabras para terminar un poco al modo anglosajón, ¿no? Con las lecciones aprendidas. Pero yo creo que tengo que comentar alguna cosa más. Es muy importante disponer de un servicio especializado, como digo, y asegurar los medios. Eso es muy importante. Y los medios no son solo medios económicos, son también medios normativos, es decir, medios técnicos, procedimientos, formas de actuar, tecnología, etcétera. Es muy importante distribuir las responsabilidades dentro de todos los servicios. No es solo una cuestión del servicio, sino que el servicio tiene que decirle a cada uno dónde tiene que hacerlo. Si es el profesor, si es el centro, si es el tutor, si es el administrativo, cada uno tiene que saber en cada momento qué tiene que hacer. Es muy importante trabajar sobre necesidades, no sobre discapacidades. Esto nos llevaría un tiempo explicarlo, pero es importante. Eso significa también que atendemos a personas que no tienen discapacidad, pero si tienen la necesidad y está documentada a través de un informe médico o de un informe psicopedagógico, por ignorarlo, es decir, aunque no tenga la discapacidad de forma oficial, no por eso desaparece la necesidad y, por lo tanto, tenemos que atenderlos de igual forma. Es importante crear un marco institucional. Quizá no es lo más importante, pero sí es importante, sobre todo para situar los elementos y que cada uno sepa cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Desarrollar la red de apoyo, es decir, servicios, formación, motivación, asesoría, porque no sabemos nacidos y tampoco hay por qué pensar que un profesor va a saber hacer una adaptación. Pues necesitamos mecanismos para poder asesorarlo, formarlo o apoyarlo cuando sea necesario. Diseñar procedimientos y protocolos. Tenemos un libro completo con este tipo de cuestiones de nuestra página. Si ponen UNED UNIDIS, irán directamente a nuestra página. Explicitar lo necesario. Quiero decir que a lo mejor no hay que explicar todo lo que hay que hacer. Es decir, hay un margen en que las personas tienen que saber, da igual que sea el profesor, el conserje, hay que dejar libertad para que las personas también puedan cerrar las tareas. Estandarizar de forma inteligente quiere decir que, por ejemplo, cuando hablaba anteriormente de dar más tiempo, hay un documento en España
que tendrá como 15 años, muy interesante, creo recordar de 2006, del Ministerio de Administraciones Públicas, que establece para el acceso a la función pública cuánto tiempo necesita por cada hora de examen una persona en función de la discapacidad o de la limitación que tenga. Y tienen ahí 2 páginas completas y a veces se le da 5 minutos, 1 hora, 10 minutos, etc. Nosotros podríamos aplicar ese tipo de mecanismos, pero haríamos el aparato de tal forma complejo que igual impedimos su aplicación. Luego, es mucho más inteligente reducir todos esos matices de tiempo y estandarizar. Y a lo mejor estandarizas a múltiplos de media hora. Pues le damos media hora, 60 minutos, etc. Y es mucho más inteligente ese tipo de adaptaciones que intentar adaptar de forma muy puntual y a lo mejor solo con la complejidad de los tiempos simplemente imposibilitas, ¿no?, la resolución. Y finalizo ya con esta última frase que suena a sentencia, ¿no?, lapidaria. Dice, todo empieza antes y termina después, ¿no? Y eso merece una explicación y con eso termino. Todo empieza antes porque los estudiantes tienen una vida anterior a la universidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los servicios, con los centros educativos de los niveles anteriores. Tenemos que trabajar con los orientadores, con los profesores de bachillerato, de formación profesional, porque cuando lleguen a nosotros ya tendrán un largo recorrido de muchos años anteriores. Por lo tanto, nuestro papel, aunque somos universidad, no puede iniciarse en el momento en que entra el estudiante a la universidad, tiene que empezar antes. Tenemos que ir a buscarlos y trabajar con los servicios anteriores. Y no termina cuando se gradúan, continúa después, termina después y entonces es cuando tenemos que hablar de empleabilidad. La gente tiene que vivir de algo, tenemos que proyectarlos en el futuro, tenemos que también acompañarlos para encontrar un puesto de trabajo y para que sean autónomas en su vida diaria. Y con esto, y disculpando el tiempo que he utilizado sin deberlo, me despido. Muchas gracias. Tiberio, podemos además dar fe de que haces honor a tu apellido, lo cual es muy agradable para los que estamos a tu alrededor. Nuestra siguiente ponente es María del Rosario de Rivas Manzano, que es doctora en Teoría de la Educación y Pedagogía Social por la UNED de España, con sobresaliente cum laude, diploma de Estudios Avanzados en Educación, también con sobresaliente, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna, en España, y tiene estudios de Ciencias Religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Potenza, Italia. Es profesora de la sección de Filosofía y Teología de la UTPL y actualmente vicerrectora académica de esta casa. Bueno, pues buenas tardes ya, muchísimas gracias. Y bueno, voy a partir, perdón. Bueno, voy a empezar con unas premisas sobre lo que declaran los organismos internacionales, en concreto la UNESCO, en la Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior, donde declara que es un bien público y social y es un deber de los Estados garantizarlo como prioridad en la nación. Y dentro de los ODS, el número 4, en la meta 3, habla del acceso igualitario a la educación técnica, profesional y superior, y para el 2030 quiere asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Con estas premisas quiero hacer un poco de historia de la UTPL. La UTPL, en el año 1976, había sido creada en el año 1971, tiene una sensibilidad especial a las personas excluidas de la educación superior por distintas razones.
Entre ellas las que ya sabemos, ¿no? La edad, la situación geográfica, las responsabilidades familiares y laborales, privados de libertad y discapacitados. ¿Cómo empieza esta educación a distancia que nace con una vocación de inclusión a ese bien y derecho que es la educación superior? Pues es a través de detectar que en la sociedad hay un grupo, en la sociedad ecuatoriana hay un grupo de personas que están excluidas de la educación superior simplemente por temas laborales y por ubicación geográfica. Es decir, estas personas habitan en lugares donde no hay una presencia universitaria presencial. Y comienza con un tema de profesionalización de estos maestros. Quiere decir que ya hay una inclusión de estas personas que estarían excluidas. Quiero también decir que Tiberio hablaba de cómo tanto en Europa como en Latinoamérica surgen las primeras universidades que ofertan este tipo de estudios y que estamos cerca de aproximarnos a los 50 años. Pues ahí las tienen, la Open University, que empieza en el año 69, hasta la abierta de Venezuela, la UNED de Costa Rica, en el 77, la UTPL en el 76 y la UNAM en el año 1972. Esto es lo que les decía, verdaderamente ahí la inclusión a la educación superior de este grupo de personas que, como decía, estaban excluidas. Y ahí tienen un poco cómo se fue consolidando la matrícula del año 1976 al año 1980. Como ven, empezamos con un número significativo, más de 1000 personas, y se fue consolidando. Es verdad que en el siguiente ciclo hubo como un abandono, pero poco a poco se fue consolidando. Esto facilitó esta inclusión a la educación superior y, por lo tanto, la mejora de estas personas, pero también de su entorno y, sobre todo, del campo de la educación. Eran personas que habían hecho el magisterio, pero se requería tener un título de licenciatura. El perfil del estudiante, pues el 50% viene de localidades sin presencia universitaria, de zonas rurales y poblaciones indígenas. La edad promedio es de 35 años y el 59% eran mujeres. Un poco la evolución de la matrícula en los últimos años de la UTPL. Y ahí vemos efectivamente cómo sigue siendo una modalidad de estudios a distancia. En una de las primeras diapositivas había un gráfico donde se quería reflejar cómo la UTPL pasó por todas las generaciones de educación a distancia, desde la primera más artesanal, con textos. Creo que la educación a distancia pues, ha sido la que más ha aprovechado el soporte de la tecnología para la inclusión a la educación superior. El mapa que tenemos, que ven ustedes a su derecha, no se ve muy nítidamente, pero quiere representar la distribución de nuestros estudiantes en el territorio nacional. Tanto en provincias como en cantones como en parroquias. Estas parroquias que pueden ser más rurales y que verdaderamente se hace una gran labor social. Yo creo que también es una responsabilidad social de la universidad de hacer todos los esfuerzos por la inclusión de toda esta población a la educación superior a través de la virtualidad en este momento, porque efectivamente ya ha quedado claro que nuestro modelo está prácticamente virtualizado. El perfil del estudiante que tenemos hoy, ahí tienen los datos, que lo pueden ver, y es importante dentro de esta inclusión a la educación superior ver que en estos 43 años que llevamos ofreciendo esta modalidad de estudio, hemos graduado a casi 60.000 estudiantes, tanto de grado como posgrado. Estas personas que en un principio hubieran quedado excluidas del acceso a la educación superior. Bueno, la educación a distancia, ya lo hemos dicho, potencia la inclusión,
no solamente por las razones que ya hemos determinado, sino también por otra realidad, por otra sensibilidad que efectivamente se detecta en la sociedad. La mayor sensibilidad para la inclusión educativa de grupos de personas socialmente marginados. Hablo no solamente de personas con discapacidad, sino con otras realidades, ¿no? Por ejemplo, las personas privadas de libertad, extranjeros, etcétera. La superación de la exclusión que aleja a las personas de la educación y de mejorar la vida y el entorno social. Por lo tanto, la educación a distancia incluye a todas estas personas. Y fomentar la inclusión no es una gracia del Estado ecuatoriano, de las instituciones de educación del mismo país, sino de una responsabilidad ético-jurídica de ambos. Esto es un estudio que hace Ocampo, un profesor de la Universidad Católica de Guayaquil, sobre el tema de inclusión en Ecuador, inclusión a la educación superior. Y se han desarrollado muchas políticas públicas para fomentar, enfatizar la necesidad de incluir a toda persona a la educación superior. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no podemos privar de este derecho y de este bien que tiene la persona por el hecho de ser persona, no por haber nacido en un determinado lugar, con unas circunstancias especiales, con unas discapacidades o necesidades especiales, podemos incluirlas. Y efectivamente yo creo que se ha desarrollado mucho la normativa que nos marca pautas para poder realizar esta inclusión. Ahí tienen, en honor al tiempo no lo voy a leer, pero efectivamente la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, tiene varios artículos dedicados a este tema. Y de forma especial el reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores del sistema de educación superior. Ahí tienen efectivamente pues, todos los ámbitos que se contemplan en este reglamento, donde se habla pues, de todos los principios, de todas las políticas, de todas las acciones que las universidades tenemos que realizar para ser inclusivos. Yo creo que esto ayuda mucho a las universidades para efectivamente crear mayor sensibilidad en esta tarea que tenemos de inclusión. Esto comporta que las universidades también se adecúen. El profesor Tiberio nos ha hablado de todo lo que hacen en la UNED para esta inclusión y justamente pues nosotros, tanto en la modalidad presencial como a distancia, también tenemos que hacer acciones que faciliten, que favorezcan atender las necesidades de estas personas. Aquí simplemente un pantallazo oficial de la prevalencia de la discapacidad en Ecuador. Como ven ustedes, es casi 500.000 de personas las que tienen algún tipo de discapacidad y cómo estas modalidades de estudio lo han podido atender. Y ahí ya basándome en la UTPL, tenemos estudiantes con discapacidad por áreas de estudio. Nuestra universidad está organizada sus carreras en 4 áreas de estudio: la administrativa, la biológica y biomédica, la sociohumanística, la técnica. Entonces, en esos periodos académicos que están reflejados, desde abril del 18, abril-agosto 18, hasta abril-agosto del 19, hemos tenido ese número de estudiantes con discapacidad, 607, lo que representa el 1,63 del total de estudiantes. Y debajo tienen las discapacidades que tienen estos estudiantes: auditiva, físico-motor, intelectual, de lenguaje y psicomotriz y visual. Entonces, esto es importante, cómo están distribuidos y también todos los esfuerzos que hace la universidad a través de un comité que vela por la inclusión de estas personas con discapacidad, donde están
vicerrectorado académico, el de educación a distancia, también la dirección de tecnología, bienestar universitario, para atender todas esas necesidades que tienen estas personas. Luego, la inclusión no solamente la centramos en las personas que tienen discapacidad, sino también en los grupos de atención prioritaria. Y ahí tienen en el periodo octubre 19, febrero 20, las personas que hemos tenido con discapacidad, el porcentaje es el 40,17 del total de 1.115. Los centros de rehabilitación social, las personas privadas de libertad, tenemos 245, que significa el 21,97. Es muy importante esta labor que realizamos con las personas privadas de libertad, porque creemos que a través de la educación sí que hay un proceso efectivo y eficaz de la rehabilitación social de estas personas. Tengo que decir que además son buenos estudiantes porque creo que aprovechan muy bien todo el tiempo que tienen para poderse formar. Y también los migrantes tenemos atención a través de los centros internacionales de las personas que en un momento determinado tuvieron que abandonar el país, pero no por eso las desatendimos en el ámbito de la educación superior, bien para continuar estudios que se vieron interrumpidos por tener que salir del país y no podían hacerlo en la universidad del país donde llegaban o porque no los habían comenzado, y esto también fue algo que les facilitó el poderse capacitar y, por lo tanto, mejorar su vida y la de sus familias. Y aquí las políticas que tiene la UTPL para la atención a la discapacidad en cuanto a infraestructura, ahí lo tenemos en las adecuaciones que tanto la sede como los centros tienen para la atención de estas personas, en las adaptaciones curriculares, en el tema de la comunicación, campañas de sensibilización, de formación también, tanto de profesores, que son profesores de estas personas con distintas discapacidades, y también pues la sensibilización hacia los estudiantes para que puedan ser atendidos adecuadamente y que no se vean excluidos de la educación superior. Ahí tienen un resumen de todo lo que hacemos, la identificación de estudiantes por grupos de atención prioritaria, no solo discapacidad, sino también, como hemos dicho, migrantes y personas privadas de libertad, la identificación de necesidades educativas y de ideas y actitudes de la comunidad universitaria con fines de seguimiento. Hacemos un seguimiento pormenorizado del rendimiento académico, de la permanencia, de la graduación de estas personas. También las adaptaciones curriculares en cuanto al proceso de selección del plan formativo, del proceso de acción tutorial y de la evaluación de los aprendizajes. Y desarrollo de procesos de orientación y vinculación de la UTPL también con las familias de los estudiantes, que creemos que es muy importante. Bueno, pues simplemente esto sería a breves rasgos lo que hacemos por la inclusión educativa desde la UTPL. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Damos ahora la palabra a María Concepción Barrón Tirado, que es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, maestra y doctora con mención honorífica en Pedagogía por la UNAM. Actualmente es coordinadora de la CUAED de la UNAM, y la CUAED es la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de esa universidad, donde coordina el proyecto Docencia y Aprendizaje en la Era Digital, trayectorias docentes personalizadas, y además ella es corresponsable del Laboratorio de Innovaciones Didácticas y Tecnologías para el Aprendizaje. Cuando quieras. Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar el día de hoy con todos y todas ustedes, y me voy a permitir presentar algunas experiencias en la UNAM en el marco de esta mesa redonda denominada La educación virtual como garantía de una educación inclusiva. Quiero señalar que algunos aspectos que voy a mencionar, pues los doctores que me antecedieron lo han dicho, y me parece que es fundamental, todos vamos en una misma línea. Al considerar, en primer lugar, que la calidad, ofrecer una educación de calidad a toda la población, nos está implicando que hay que reconocer que independientemente de las condiciones personales o sociales, hoy en día realmente hay un compromiso, ¿sí?,
¿sí?, de las instituciones educativas por atender a toda esta población, ¿sí? Entonces, quiero señalar también que consideramos la educación inclusiva, como también ya se señaló aquí, a todas aquellas personas que tienen capacidades también excepcionales, los niños en los hospitales, las poblaciones afrodescendientes y sobre todo, ¿verdad?, así como hablamos, con algún tipo de enfermedades. Respuesta a exclusiones por cuestiones de disciplina, la relacionada con todos los grupos vulnerables a la exclusión, promoción de una escuela para todos y de una educación para todos. Entonces, consideramos que la educación mediada por tecnología es una posibilidad y una alternativa para trabajar y reducir una serie de desigualdades y exclusión, ¿sí?, y que esto nos permita avanzar realmente para otorgar una educación de calidad a toda la población. Por favor, por cuestiones de tiempo voy a saltarme 2 o 3 cositas. Nosotros hemos considerado en nuestros proyectos realmente que la educación inclusiva implica flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades del docente, así de la docencia y del aprendizaje. También modificar los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes y estudiantes y facilitar la colaboración entre los docentes y estudiantes más allá de los límites físicos y académicos del centro educativo o de las instituciones educativas. También quiero señalar que en la UNAM actualmente la educación abierta y a distancia se ha constituido una posibilidad de incluir a diferentes grupos sociales, vulnerables, y que para nosotros ha sido una tarea fundamental. También quiero decir que actualmente la población en educación abierta y a distancia constituye el 17,1% de la matrícula total, 17,7%, ¿sí?, de la matrícula total, lo cual para nosotros ha sido un gran trabajo y ha implicado que las escuelas y facultades atiendan a esta población. Y como ya se señalaba, es muy importante tener un proyecto institucional en donde se tenga, que se le dé una gran importancia al trabajo bajo estas modalidades. Y nosotros, a través de los programas rectorales y de los programas de trabajo, ¿sí?, nosotros hemos podido avanzar. Ahora, quiero señalar también que a nivel licenciatura, realmente, cada vez más hay una demanda de un aumento de la población. Hay un aumento cada vez más del 4,5% al año, ¿sí? Y desde el 2015 la universidad ha creado una serie de licenciaturas. También tenemos que la población atendida en la UNAM a nivel licenciatura es de 213,000 estudiantes. El número de carreras en modalidad abierta es de 24 y el número de carreras en modalidad a distancia es de 22. Quiero pasar un video para poder especificar cómo en determinado momento nosotros identificamos un estudiante que ingresó a la UNAM y que hace toda la prueba de ingreso, ¿sí?, a nivel nacional, y que solamente se detecta que el estudiante tiene capacidades diferentes en el momento en que se va él a recibir cuando se presenta ante el jurado. Quiero presentar este video como ejemplo para que podamos dar una muestra gráfica, un testimonio de lo que ha sido para él la educación a distancia. Sí, sí, por favor. Soy Matías Santiago Alanis Álvarez. Vivo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Tengo 29 años. Actualmente soy profesor de asignatura a distancia de la materia Sistema Político Mexicano 2, perteneciente a la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, soy parte de un proyecto de accesibilidad en el SUAYED, desarrollado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED-UNAM,
En 2016 me titulé con mención honorífica de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, modalidad a distancia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Suena bien, ¿verdad? ¿Sabes cómo llegué hasta aquí? Por una de mis principales cualidades. Mi gran capacidad de aceptar los retos. Reto 1. Descubrir cómo interactuar con el mundo. Para lograrlo, aprendí a comunicarme sacando la lengua para decir que no. Sobre todo, cuando no quería comer chayote. Reto 2. Formar parte de mi familia jugando. Para lograrlo, pasé horas divirtiéndome con mis primas, colgado como changuito y rodeado de toda mi familia. Reto 3. Empezar a leer y escribir. Para lograrlo, sumé mi voluntad a la convicción de quien ha sido mi mancuerna perfecta de vida. Mi mamá y mi asistente principal. Reto 4. Sobrevivir en el entorno adolescente a ideas equivocadas sobre la discapacidad. Para lograrlo, fijé y superé metas de corto plazo hasta que gané el reconocimiento y respeto de compañeros y profesores de la secundaria. Reto 5. Continuar estudiando la educación media superior en una nueva modalidad. La educación a distancia. Para lograrlo, adquirí nuevas habilidades, como ser disciplinado, autónomo en el aprendizaje y sociable en comunidades virtuales, sin revelar mi condición de discapacidad. Reto 6. Seguir mi sueño. Ingresar a la UNAM. Para lograrlo, tuve que prepararme muy bien para el examen de admisión. Sí, el temido examen único de admisión de la UNAM. Me enfoqué en las materias en las que era bueno. Como Historia Universal, Historia de México, Geografía, Español. Estudié 8 horas diarias, siguiendo la guía de la UNAM que tenía en PDF. Consulté contenidos en línea, especialmente en Wikipedia. Documenté en mi blog personal algunas mis vivencias previas al gran día. ¿Y el día del examen? Eran aproximadamente las 8:15 de la mañana. Mi tía Susana, que conducía el vehículo donde me transportaba, se tuvo que estacionar en segunda fila para permitir a mis otras dos acompañantes, mi mamá y mi prima Emilia, bajar y armar mi silla de ruedas. Cuando por fin lo lograron, mi asistente principal, o sea mi mamá, me colocó el cinturón que me mantiene sentado y emprendimos una carrera de obstáculos. Un poste de luz colocado a la mitad de la banqueta, coches tapando las rampas para sillas de ruedas, cadenas en apariencia colocadas exclusivamente para dificultar el tránsito de las personas que nos movilizamos de una manera distinta a la convencional. Al final de aquella pista de obstáculos, aguardaba un empleado de la universidad, que al vernos llegar, tomó el mando de mi silla de ruedas diciendo: "No te preocupes, tú ya la hiciste, mano". De acuerdo con el protocolo previamente establecido, a los aspirantes con discapacidad, que requeríamos un alto nivel de asistencia, se nos asignaron salones individuales y hubo representantes de la universidad cuya misión era vigilar que nuestros asistentes colocaran las respuestas que nosotros indicábamos. Debido a que en mi núcleo familiar cercano se le otorga una gran importancia a la educación superior, desde pequeño se me fue inculcada la idea de que pertenecer a la UNAM era un orgullo. Gracias a ello conté con su apoyo, tanto económico como emocional, que me permitió adquirir las herramientas tecnológicas, así como de conocimientos para alcanzar el privilegio que significa pertenecer a esta comunidad universitaria. Y fue el 28 de marzo de 2011 que una llamada de mi tía Susana nos dio la gran noticia: ya estaba dentro de la UNAM. Reto 7. Seguir mi sueño. Cursar y concluir mi carrera en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia con éxito. Para lograrlo, no solo dediqué horas de estudio, sino que busqué herramientas informáticas que me apoyaran a acceder a la información contenida en las fuentes básicas de consulta. Reto 8. Ingresar a la vida laboral. Para lograrlo, conseguí mi primer empleo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, como colaborador en un proyecto de accesibilidad en el SUAYED. Posteriormente, realicé el proceso para ser admitido como profesor en el SUAYED de mi facultad, y fui aceptado. Reto 9. Continuar teniendo éxitos en cada reto que decida asumir. Soy Matías Santiago Alanis Álvarez. Vivo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Tengo 29 años.
He llegado hasta aquí por una de mis principales cualidades, mi gran capacidad de aceptar los retos. Gracias a mi voluntad, mi esfuerzo y mi pasión por aprender, rodeado de mi red de apoyo, encabezada por mi mamá, mi familia, mis amigas y amigos y sobre todo, gracias a la UNAM, quien me abrió las puertas para darme la oportunidad de comenzar a cumplir un sueño. ¿Cuál es el tuyo? Acepta el reto, enfócate en tus capacidades, prepárate y siente en tus venas el orgullo de ser Puma, formando parte de la comunidad UNAM. Por mi raza, hablará el espíritu. Para nosotros es muy importante mostrar este testimonio porque lo estamos utilizando ahora que los estudiantes, que los aspirantes a ingresar a la UNAM con capacidades diferentes se presentan y se presenta este video a todos ellos para que vean que sí se puede continuar estudiando, que estas capacidades diferentes no les han impedido a realizar los estudios a otros compañeros. También quiero señalar que el doctor Cervantes en su momento apoyó a Matías para que se incluyera, para que él pudiese dar clases en el SUAYET y también Matías está trabajando con nosotros para generar una propuesta de inclusión para personas con capacidades diferentes. El otro proyecto que tenemos, no sé, en el momento en que me digan puedo, pero voy a hablar de dos proyectos más rápidamente, es el de docencia y aprendizaje en la era digital. Este proyecto está encaminado a los docentes, está orientado realmente a los docentes de manera flexible, autogestiva. Se impulsó durante también el periodo del doctor Cervantes y para ello nosotros buscamos una serie de objetivos acordes con esta política de inclusión y sobre todo con la finalidad de que nuestros profesores de distintos niveles, tanto del bachillerato como de educación superior o de posgrado, tuviesen la posibilidad de formarse, de actualizarse, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es fortalecer la práctica docente innovadora con principios de equidad, inclusión y atención a la diversidad. Generar una oferta integral, personal y flexible que mejore la calidad del aprendizaje y favorecer la creatividad en la práctica docente a través de recursos digitales. Los principios que guiaron esta propuesta fueron el de autoorganización, autorreferencia, autogestión y dialógico. Todo ello con la finalidad de lograr la autonomía del docente y que pueda seguir transitando en este proceso de formación. En la autoorganización, la posibilidad de que él organice su tiempo, su espacio. Autorreferencia, que en determinado momento se vayan enfrentando a una serie de obstáculos y que esto no le impida continuar. O sea, a veces requerimos una resistencia a la frustración y tenemos que seguir avanzando. La autogestión, que regule realmente sus posibilidades de trabajo para que pueda trabajar, para que pueda realizar todo ello, y dialógico. Se requiere que haya un diálogo con los diversos lenguajes y también a través de Internet, a través de otras plataformas y también con otros compañeros, pero sobre todo con el contenido mismo. ¿Sí? Ahora bien, estas trayectorias docentes personalizadas aluden a la forma en que el participante decide qué competencias desintegrar a sus esquemas cognitivos de acuerdo con sus necesidades, intereses y actividades. Voy a señalarlo. Está organizado de tal manera este programa donde hay 9 ejes nucleares, así le denominamos, ¿sí? De tal manera que en estos 9 ejes nosotros agrupamos una serie de contenidos y también tenemos una serie de competencias que se van a desarrollar en función también de estos ejes. Los niveles de dominio de las competencias se establecieron en nivel receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Y esta es nuestra matriz de cursos a partir de los ejes, los niveles de competencia y los diversos cursos autogestivos que nosotros desarrollamos.
Para ello participaron docentes tanto del sistema presencial como de la modalidad abierta y a distancia y de diversas instituciones educativas de México, no solamente de la UNAM, para tener una visión amplia de lo que es la educación superior. Sí, me quedan 3 minutos. Entonces, la estructura del programa, realmente nosotros lo organizamos a partir de las competencias del eje, los cursos autogestivos con una metodología específica y lo organizamos a través de actividades o de problemas. Y la secuencia didáctica se realiza de esta manera y la evaluación, en todo el proceso hay autoevaluaciones. Esa es una propuesta, lo digo de manera muy general, esto nos llevaría mucho tiempo revisar cada uno de ellos. Y la siguiente propuesta que tenemos en este momento para la inclusión, que ya se mencionó anteriormente, son los cursos masivos abiertos en línea, ¿sí? Y entonces nosotros reconocemos que de ellos derivan de la conjunción de la tecnología distribuida, dado que las actividades no tienen lugar en un lugar centralizado, sino que se distribuyen a través de una amplia red de sitios individuales y servicios. Y de la idea de que el conocimiento distribuido y del aprendizaje que se logra cambia la forma de enseñar. En el sitio, esta es la dirección del sitio, donde tenemos ya una serie de MOOCs. Para nosotros ha sido muy importante. La UNAM es la institución que logra tener este convenio con Coursera, ¿sí? Y que actualmente tenemos 97 cursos, ¿sí? Y de 97 MOOCs y en diferentes áreas como ciencias, humanidades, ingeniería, medicina, administración y para la formación de habilidades, entre otras temáticas. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello, no? Realmente, partiendo de los principios de lo que implica trabajar en el MOOC, que es la búsqueda de la autonomía, la diversidad, la apertura y la interactividad. Entonces, por último, durante el periodo 2016-2019, el proyecto MOOC puso a disposición del público 9 programas especializados y 97 cursos. Se han registrado más de 2.300.000 participantes en los cursos dentro de la plataforma Coursera. Y como señalaba, fue la primera universidad del conjunto de instituciones de educación superior que son parte de la red Coursera en Iberoamérica, que ya alcanzó estos 2 millones de inscripciones en los cursos. Y quiero señalar que la semana pasada nos visitaron los representantes de Coursera para América Latina y nos solicitaron el apoyo para que en esta época de crisis, sobre todo ahorita que tenemos el coronavirus enfrente, ¿no? O sea, el contagio y demás, la posibilidad de que en algunas instituciones educativas no asistan los estudiantes o no asistan los trabajadores también a las distintas empresas, se hizo ya la propuesta de Coursera Sin Fronteras, en donde todas las instituciones educativas que hemos diseñado estos cursos ponemos a disposición de la población en general tales cursos, ¿no? Y muchísimas gracias. Bueno, ya salimos. Gracias, Concepción, Gracias. y por traernos además un testimonio, que es el de este alumno, muy emocionante, la verdad. Seguimos, la siguiente intervención le corresponde a Isabel Martínez, que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en políticas públicas. Hizo un máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa y un máster en Liderazgo Público por el IE, por el Instituto de Empresa. Actualmente es la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales en la Fundación 11 y anteriormente fue secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y secretaria general de Igualdad del Ministerio de Igualdad. Cuando quieras, Isabel. Muchas gracias y gracias a la Fundación y a la OEI por darnos la oportunidad de participar en este evento. Lo primero que tengo que decir es que este título de esta mesa está muy bien traído porque no solo es un deseo y un anhelo, sino que realmente es una realidad por todos los testimonios y experiencias además que estamos conociendo esta mesa de tantas universidades, ¿no? La educación virtual realmente hoy es una garantía de inclusión no solo para las personas con discapacidad, a las que me voy a referir en mi intervención, sino para otros colectivos en riesgo o en situación de exclusión social. Y en el caso de España, desde luego, claramente. Es decir, lo ha contado Tiberio. Ahora, afortunadamente,
después de más de 2 décadas de políticas públicas, la mayoría de las personas con discapacidad que estudian en la universidad en España lo hacen en universidades presenciales, pero hasta hace muy poquito la Universidad Nacional de Educación a Distancia era prácticamente la única oportunidad que tenían las personas con discapacidad de acceder a los estudios superiores, ¿no? Y, de hecho, hoy en día más del 40% siguen estudiando en la UNED, en la UOC y en otras universidades virtuales. Bueno, nosotros somos una fundación que pertenece a un grupo de una corporación de derecho público, que es la ONCE en España, que nos dedicamos a desarrollar políticas y estrategias de inclusión para personas con discapacidad. Y hasta hace pocos años lo hemos hecho a través de 2 instrumentos fundamentales, que era el fomento de la accesibilidad y las políticas de inclusión laboral. Pero desde hace años nos hemos dado cuenta que realmente el auténtico instrumento, el instrumento más poderoso de inclusión en este siglo XXI, sin duda es el acceso a la educación superior. Y por eso parte de nuestros recursos y parte de nuestras estrategias, y la estrategia más importante de la Fundación en este momento, está dirigida al fomento de la educación inclusiva y al fomento de la educación superior de las personas con discapacidad. Les voy a poner un vídeo de 1 minuto en el que nos vamos a... La evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Ya no somos lo que éramos. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad más tolerante, capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Porque todos queremos evolucionar. Para eso tenemos que seguir juntos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución. Bueno, pues esa revolución de la que estamos hablando todo el día, que afecta a las universidades como motor, realmente como motor de cambio social que son en todas las sociedades, pues de esa revolución no se escapan las personas con discapacidad. Y tengo que empezar diciendo que precisamente la importancia de estar hablando hoy de estos temas tiene que ver con que las expectativas de las personas con discapacidad, sus aspiraciones, sus expectativas y sus derechos han cambiado de manera notable en la sociedad del siglo XXI. Y esa es la realidad hoy de las personas con discapacidad en España, en Iberoamérica y en el mundo, ¿no? Y cuando hablaba esta mañana Carles y hablaba también la responsable de la UTPL, Marta, cuando hablaba de esa revolución tecnológica, de ese deber de la universidad de preocuparse por la responsabilidad social, por la inclusión social, por el progreso social, no solo tiene que ser un imperativo ético de las universidades, sino que realmente responde también a algo de lo que me voy a referir muy brevemente, que es a esos compromisos normativos y legales que tenemos en todos los países. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006 no solo nos impuso obligaciones generales a la comunidad internacional, sino que también impuso cambios normativos importantes en cada uno de nuestros estados. Y quiero recordar que esa convención, que es el tercer instrumento de derechos humanos más importante que tenemos en Naciones Unidas, está la Convención de los Derechos del Niño, la CEDAW y, por último, esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige cambios normativos y cambio también de pautas y de comportamiento en las políticas públicas de todos nuestros estados. Y todos los estados de la Comunidad Iberoamericana hemos ratificado esa convención, lo que significa que eso que la convención establece tiene que ser norma también y principio de todos nuestros estados. Por tanto, esa vocación que tenemos que tener las universidades de ser cada día más inclusivas no solo tiene que responder a ese compromiso ético del que muy bien hablaba Carles esta mañana, sino también tiene que responder a este imperativo legal que Naciones Unidas, que la Convención Internacional también nos obliga a todos los estados que hemos comprometido esa convención. Y lo que nos dice la convención en el artículo 24 es que todos los estados tienen que garantizar un sistema de educación inclusivo y garantizarlo además durante todas las etapas de la vida. La Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad es un antes y un después en los derechos de las personas con discapacidad, es todo un hito, porque realmente permite y nos ha permitido fundamentalmente abandonar ese modelo médico rehabilitador
con el que ha contado siempre las políticas de la discapacidad para pasar a un enfoque de políticas públicas basadas en los derechos humanos. La discapacidad ya no está en las personas, la discapacidad está en la sociedad, está en los entornos que realmente dificultan y complican esa facilidad de las personas, independientemente de sus circunstancias, de poder desarrollar todas sus actividades de la vida diaria, ¿no? Eso supone un antes y un después. Y también hay otro hito importante junto con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Hay otro hito importante que no me voy a referir y no voy a detallar porque también hacía alusión a él Rosario hace un momento, que es ese artículo 4 de los ODS que habla de esa necesidad, de esa obligación de los Estados de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, ¿no? A raíz de la Convención, es verdad que yo creo que todos los países hemos hecho algo, algunas cosas hemos ido cambiando, pero hay 3 elementos que tenemos que tener claros cuando hablamos de inclusión educativa a partir de la Convención. Y es que la Convención nos dice 3 cosas. Primero, que la inclusión es un proceso, que no es algo que digamos, pues mi universidad a partir de mañana creo que sea inclusiva. Y ahora mañana yo pongo un cartel en la puerta y digo educación, Universidad Politécnica de Tamaulipas, universidad inclusiva, sino que la educación es un proceso que requiere muchos cambios, ¿no? Y además es un proceso que no tiene inicio ni tiene fin, como todas las políticas de igualdad, porque además lo que nos pasa siempre con las políticas públicas que intentan avanzar en igualdad es que cuando crees que has conseguido ya superar un obstáculo siempre surge otro. Por ejemplo, la accesibilidad tecnológica, ¿no? Cuando crees que ya hemos garantizado la accesibilidad física y todos nuestros edificios están adaptados para que las personas con discapacidad puedan entrar, surge la inaccesibilidad tecnológica y tenemos que volver a plantear estrategias de accesibilidad tecnológica. Es decir, que la inclusión es un proceso continuo en el tiempo y que nunca va a terminar. La inclusión también, dice la Convención, implica y necesita que identifiquemos las barreras para poder actuar en consecuencia y retirar esas barreras que dificultan que las personas con discapacidad, en este caso, accedan a la educación superior. La inclusión tiene que ver también no solo con el acceso, no solo con garantizar el acceso, sino con establecer también estrategias y medidas que faciliten que las personas, una vez que están en los centros educativos, una vez que están en la universidad, tengan también capacidad de aprendizaje y de desarrollo. Eso pasa por adaptaciones curriculares y muchas otras cosas. Y también implica tener también y poner el acento en que estas personas puedan tener facilidad y garantías de poder llegar a los niveles más altos de conocimiento y a programas como, por ejemplo, la movilidad internacional. Y la Convención hace un análisis muy interesante y muy importante al advertir de que el derecho a la educación que se reconoce a las personas con discapacidad en el artículo 24 no solo está limitado a la educación en los niveles más bajos, sino que también afecta al derecho de las personas con discapacidad a llegar a la educación superior y, sobre todo, a la educación a lo largo de la vida. En España, toda esa transposición de la Convención se llevó a cabo en una ley del 2007, en la Ley Orgánica de Universidades del año 2007, que tengo que decir que es muy garantista. Y aunque las normas no lo son todo y las leyes no lo son todo, pero sí que son muy importantes para acelerar esos cambios. Esta mañana nos lo recordaba el rector de la UNIR, los cambios se producen muy rápidamente, es verdad, pero a mí me duele decir a veces que es verdad que los cambios son muy rápidos en algunos ámbitos, pero cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de cohesión social, los cambios no se producen tan rápidamente. Ojalá y se produjeran todo lo rápidamente que nos gustaría. Y por eso las leyes son importantes, porque las leyes y las normas nos hacen que esos cambios sean más rápidos y que nuestra gente no se quede atrás, ¿no? La ley es muy importante, no me voy a detener en ella por razones de tiempo, pero sí decir solo 3 cosas que son fundamentales para favorecer la inclusión en el ámbito universitario, que son las acciones positivas. Nuestra ley es una ley muy garantista, porque establece desde el derecho a la matrícula gratuita, que esa ha sido la gran acción positiva y el gran revulsivo por el que las personas con discapacidad en España en los últimos años han tenido un acceso, no sé si mayoritario y masivo, no tan masivo como nos gustaría, pero sí muy importante a la educación superior. Las acciones positivas son muy importantes y nuestra ley reconoce matrícula gratuita, reservas del 5% en las titulaciones universitarias, establece también la obligación de que todas las universidades tengan servicios de atención a la discapacidad. Y todas esas medidas han sido muy importantes y reconoce todo lo que la Convención dice, que son esa necesidad
de hacer adaptaciones metodológicas y establecer las medidas de apoyo necesarias para todas las personas y para todo el alumnado, independientemente de su circunstancia y su discapacidad. También la Estrategia de Universidad 2015 fue un hito importante, porque ya en esta estrategia se hablaba de que la calidad y la excelencia deben abarcar todos los ámbitos, y decía, incluido el ámbito de la discapacidad. Y hacía esa afirmación tan tajante de esa estrategia del Ministerio de Universidades, que decía: una educación de calidad exige ser respetuoso con la diversidad en sus distintas manifestaciones. Y todos estos instrumentos y estas declaraciones lo que nos ha permitido es que en España, como digo, el aumento de los chicos y chicas con discapacidad que acceden a la educación superior haya sido muy masivo y muy significativo en los últimos años. Actualmente hay casi 18.000 estudiantes con discapacidad en España, estudiando en las diferentes universidades, representan aproximadamente un 1,8, no me voy a detener en todos los datos, estudian todo tipo de carreras, la mayoría estudian ciencias sociales y jurídicas, pero también tenemos más de un 20% que estudian ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura, pues más de un 10%. Es decir, que no hay barreras para acceder a cualquier tipo de titulación universitaria. También hemos ido creciendo en número de personal docente investigador con discapacidad y en personal de la comunidad universitaria con discapacidad. Hace unos años, en el 2006, cuando se cumplía 10 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo unas alegaciones, se les llama técnicamente una observación general al artículo 24, porque se habían dado cuenta de que no estábamos avanzando todo lo rápido que se requería. Y entre estas recomendaciones, lo que dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU es que tenemos que llevar a cabo procesos mucho más intensivos, y decía una cosa muy interesante, y es que estas obligaciones, recordaba, no están exentas para las universidades y para las instituciones educativas privadas, sino que estos compromisos también afectan a las universidades y a las instituciones educativas privadas. Y hablaba también de esa necesidad, como digo, de establecer mucho más rápido todas las adaptaciones necesarias. Me quedan 5 minutos, así es que en modo telegráfico solo 2 o 3 pinceladas sobre dónde estamos y los déficits que tenemos actualmente. Para que una universidad sea inclusiva tenemos que actuar decididamente en el ámbito de la accesibilidad. Y hoy que estamos hablando de universidades a distancia, cuando hablamos de accesibilidad física, pero también de accesibilidad tecnológica. Las tecnologías han supuesto para las personas con discapacidad un gran avance para poder estudiar y tener esos rendimientos académicos como el que hemos visto en la pantalla con el caso de ese alumno mexicano. En el caso de las personas ciegas es brutal. En España las personas ciegas, por ponérselo un ejemplo, tienen un abandono escolar temprano de un 8%. Fíjense que el dato global de personas con y sin discapacidad es del 18%. Y eso tiene que ver con la tiflotecnología, eso tiene que ver con que ya no solo utilizamos el braille, sino que tenemos una cantidad de avances tecnológicos que permiten que las personas puedan utilizar la tecnología para procesos de aprendizaje mucho más rápidos. No hay discapacidad hoy en el mundo que no tenga afortunadamente acceso a tecnologías que les permiten sus aprendizajes de una manera más rápida. Pero la tecnología tiene que ser accesible, las plataformas tienen que ser accesibles, los formatos de los contenidos tienen que ser accesibles. Tenemos también que avanzar en acciones positivas. Las matrículas no pueden ser igual de costosas para las personas con discapacidad que para las personas sin discapacidad. Y esa responsabilidad social también tienen que incorporarla las universidades públicas y privadas. Tenemos que generar también adaptaciones y apoyos y cambios en metodologías docentes, de las que se han hablado aquí hoy mucho. Y tenemos también que incluir, y esto es muy importante, que en los estándares de calidad, hoy que hay tantas agencias de calidad aquí presentes en este encuentro, hay que tener en cuenta que cuando las agencias de calidad valoran y certifican el grado de calidad de una universidad, tienen que tener también en cuenta, muy en cuenta, el grado de inclusión de esa universidad. La inclusión tiene que ser un rasgo de excelencia y de calidad también de las universidades, y eso se tiene que medir. Y las agencias tienen que aprender a medir también esos indicadores. Nosotros estamos trabajando desde el año 2016 con la NECA en España. Le hemos propuesto una serie de indicadores. Hemos trabajado en los informes que hacen anualmente sobre la evaluación externa de la calidad de las universidades. Estamos trabajando en otro proyecto para que las propias universidades se puedan autoevaluar sus niveles de inclusión con una serie de indicadores. Y estamos participando también en un proyecto europeo con 8 universidades europeas para establecer unos estándares que nos permitan evaluar
y generar redes de universidades europeas inclusivas, que pues, evidentemente pueden ser extensibles a universidades de cualquier ámbito geográfico, ¿no? Y no me voy a detener, pero hemos elaborado una serie de indicadores que tendríamos que tener en cuenta y que las universidades tendrían que tener en cuenta para saber valorarse y para saber catalogar su grado de inclusión. Y en eso, desde luego, está la accesibilidad, está el contar el número de alumnado. Hay universidades que le preguntas cuántos alumnos con discapacidad tienes y ni siquiera te pueden decir cuántos porque no lo saben, es que ni siquiera los cuentan. O sea, ya no solo es que hagan acciones positivas, es que ni siquiera saben si tienen o no alumnado con discapacidad. Es muy importante tener siempre ese tipo de indicadores de acceso claros y luego pues muchos de estos indicadores tienen que ver con todas esas instrucciones que nos da la Convención de garantías de adaptaciones metodológicas, de becas específicas, de promoción del alumnado con discapacidad se ha hablado mucho aquí hoy de los sistemas de los cambios en los cambios de los modelos de aprendizaje y de las metodologías. Y cuando hablamos de cambios en los sistemas de aprendizaje y las metodologías que tienen que ser accesibles de manera universal, pensar que ganamos todo, no solo el alumnado con necesidades educativas especiales, sino todo el alumnado. Y os pongo un ejemplo. Desde hace 3 años estamos impulsando en España, desde la Fundación 11, con 23 universidades españolas, un programa que se llama Universidad, con el que ofrecemos títulos propios a chicos y chicas con discapacidad intelectual, que son los que peor lo tienen y no llegan a la educación superior. Y para llevar a cabo ese programa, pues los profesores que forman parte del programa educativo pues hacen un curso de formación para hacer adaptaciones accesibles cognitivamente. Y me decía un profesor de Económica de la Universidad de Granada, hace poco, me decía, no sabes lo encantado que estoy de participar en este programa, son los alumnos más motivados, estoy encantado, pero además lo que he aprendido, dice, porque yo no sabía esto de las adaptaciones accesibles desde el punto de vista cognitivo, pero me he dado cuenta a raíz de la formación que las clases que estaba dando eran un rollazo, he cambiado completamente mis clases porque me he dado cuenta que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido y que los alumnos para nada se entienden. Es decir, que todos los cambios que hacemos en metodología docente que tienen que ver con accesibilidad, de que todo el alumnado pueda tener acceso a sus ritmos de aprendizaje con esas metodologías inclusivas, afectan a la calidad de todos los docentes, independientemente de las características de su alumnado, ¿no? Bueno, pues en esto estamos trabajando, en esa serie de indicadores, en todo tipo de estrategias que favorecen la inclusión, pero sobre todo quedémonos con un mensaje, y el mensaje es que la inclusión es un proceso, que todas las universidades yo creo que tenemos que incorporarnos a esos procesos de inclusión, no solo porque nos lo dicen nuestras normas, nuestras leyes y Naciones Unidas, sino porque también es un éxito de futuro para esas universidades del siglo XXI que tienen que ser inclusivas, comprometidas socialmente y sobre todo que den respuestas a esas necesidades tan cambiantes que vamos a tener todas las personas y de todas las edades. Yo, cuando tenía que convencer a las universidades para que formaran parte de este programa de inclusión de chicos con discapacidad intelectual, les decía, pero si se os están yendo los alumnos, los jóvenes, porque cada vez tenemos en España, en el caso de menos jóvenes, tendréis que ir a otro alumnado que no llega tradicionalmente. Nada más que por egoísmo y por llegar a otro tipo de alumnado, no solo a las personas mayores, sino también a los chicos con discapacidad intelectual, a personas que tradicionalmente no se han planteado llegar a la universidad. Bueno, yo creo que ese es todo un reto, lo que tenemos por delante, es llegar a toda esa población que tradicionalmente ha tenido esas oportunidades más limitadas, y todos los que os interese seguir debatiendo, aprendiendo y entrando en contacto con este mundo de la inclusión universitaria, dirigida fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual, pues os dejo ahí la referencia del 5º Congreso Internacional Universidad y Discapacidad que celebraremos en Madrid entre el 18 y el 20 de noviembre de este año. Esperemos que el coronavirus para entonces esté un poco controlado y nos permita seguir llevando una vida con normalidad. Lo tendremos en la Universidad de Salamanca y de nuevo pues me imagino que será un encuentro. La OEI participa como parte activa dentro de ese congreso que nos permita también seguir avanzando en ese tipo de estrategias e instrumentos para que nuestras universidades sean más excelentes y más inclusivas también en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y por convocarnos a ese congreso para seguir tratando de un tema que es realmente importante, como señalas.
En último lugar, voy a dar la palabra a Mauro Cervino, que es consejero del CACES. Él además es doctor en letras con especialización en antropología cultural por la Universidad de Roma, la Sapienza. Posteriormente realizó un doctorado en antropología urbana en la Universidad Rovira y Virgili de España y es catedrático investigador en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con su sede en Ecuador. Ha dictado más de 100 cursos y ponencias en diversas universidades ecuatorianas, latinoamericanas y europeas, o sea, conoces bien el terreno. Y le doy ya la palabra. Y yo voy a hablar desde aquí para evitar que Ana tenga que levantarse para entregarme el papelito. Además están todos acumulados ahí. Bueno, buenas tardes en este punto y la verdad que yo no tengo recursos de entretenimiento, así que no sé qué va a suceder, si ustedes se van a dormir o el hambre también está al acecho. Así que voy de modo bastante desordenado, quizás eso pueda suscitar algo y los despierte un poco. Voy a decir 3 o 4 cosas. La primera es que es útil que tengamos en claro una diferencia y una distinción necesaria entre inclusión e integración. Yo entiendo que los colegas que me han antecedido en la palabra la tienen bastante clara esta distinción, pero me da la impresión también que a veces como que caemos en el uno en el otro con una cierta facilidad sin reconocer las diferencias. Ciertamente no puedo alargarme demasiado, pero diré lo siguiente. Se incluyen capacidades y experiencias diversas. Esta es la inclusión. Y por el otro lado, se integran discapacidades, identificaciones a priori, para el efecto de, o con la finalidad de uniformar a partir de patrones establecidos a priori. Creo que esta distinción, que como repito a veces la perdemos de vista, no es por mala voluntad o por mala conciencia, sino que tendemos a hacer esta distinción, nos pone directamente en el punto clave de la discusión que hemos tenido en esta mesa. Es decir, ¿qué educación debemos pensar para tener una educación inclusiva? Yo voy a decir un par de cosas relacionadas a la educación en general y luego me voy a referir a la educación que ha sido señalada como educación virtual. Quizás los organizadores pensaban en una educación mediada por uso de tecnologías de Internet, porque la virtualidad, como alguien también ha dicho esta mañana, está presente también en nuestras vidas presenciales. Cuando operamos la imaginación, somos sujetos que operamos virtualmente. Esa distinción que muy brevemente he querido hacer me permite hacer una conexión con algo que nosotros hemos introducido en la reforma a la Ley de Educación Superior. Y es la modificación sustantiva de lo que entendemos por calidad. El artículo 93 de la LOES, reformada, entrada en vigencia el 2 de agosto de 2018, establece varias cosas en referencia a este concepto resbaloso, este concepto complicado de poder digamos, atrapar y poner de acuerdo a todos, que es la calidad. Nosotros hemos dicho la calidad es la búsqueda autorreflexiva, y a eso se refiere sobre todo a las instituciones de educación superior, que busca la búsqueda de la cultura, ¿no es cierto?, de la cultura, pues la calidad pensada en términos de cultura, pero además de la mejora continua, y que esta búsqueda está basada en el equilibrio y en el ejercicio equilibrado de las 3 funciones sustantivas que, como todos sabemos, caracterizan nuestro quehacer. Pero no termina ahí la cuestión, y ahí viene el tema de la inclusión. El artículo dice que esta búsqueda basada en la articulación, en el equilibrio de las 3 funciones sustantivas, tiene que ser orientada por una serie de principios. Entre estos principios está la inclusión. Y a mí me gusta mucho esta idea de que la inclusión puede ser un principio orientador de la calidad.
están otros principios que también me gustan mucho y creo yo que podrían conjugarse con el principio de la inclusión. Hay otro principio que se llama el principio del diálogo de saberes. Y creo que hay una estrecha relación entre inclusión y diálogo de saberes. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Y nos hemos puesto un reto gigantesco. Estamos queriendo invertir algo que en estos años hemos venido trabajando, y es decir, que debemos pensar en una educación inclusiva de calidad. Hemos invertido estos términos, hemos dicho, no, tenemos que pensar la inclusión como aquello que apunta a construir calidad. Dicho de otra manera, una de las condiciones para tener calidad es que las universidades sean inclusivas, que las instituciones de educación superior sean inclusivas y que además sean capaces de crear condiciones para el diálogo de saberes, entre otros principios. Entonces, no inclusión con calidad, sino la inclusión como condición necesaria para pensar la calidad. Creo que es un cambio no menor que hemos querido introducir y obviamente habrá que trabajarlo. Ahora, cuando se habla de garantía, el título de nuestra mesa es la educación virtual como garantía para una educación inclusiva. Yo preferiría hablar de posibilidades. Y como ustedes saben, como nosotros sabemos, cuando hablamos de posibilidades tenemos que hablar de condiciones. Y cuando hablamos de condiciones, creo yo, condiciones de posibilidad para pensar en una educación inclusiva, tenemos que, digamos, tomar dos metadecisiones, decisiones que condicionan otras decisiones, incluidas las decisiones de política pública. La primera decisión es que la educación es para la transformación social. Esto implica que la transformación social sea a nivel de transformación de la estructura social para apuntar a sociedades más justas. La segunda condición o metadecisión es que la educación es para la vida solidaria, y no es solo para trayectos individuales, sino la vida solidaria del común, y no la educación para trayectos individuales. Y miren que sobre el tema de lo individual, evidentemente habría que discutir bastante. Cuando yo decía que la inclusión es de capacidades y experiencias diversas, me refería a que debemos evitar, y decía que la integración es de identificaciones, debemos evitar reconocer la diferencia o la diversidad por identidades previamente establecidas. No podemos reconocer o reducir la diversidad al reconocimiento de exterioridades corporales o de otro tipo, ni a diversidades basadas sobre diferencias étnicas, sino que debemos tratar de hacer el ejercicio de pensar en experiencias de diversidad, que no es precisamente lo mismo. Y cómo estas experiencias entonces pueden contribuir a definir una calidad. Dicho de otra manera y muy rápidamente, nosotros debemos ser capaces de plantearnos el reto de que la diversidad, las experiencias diversas, son una riqueza y no un problema para afrontar y resolverlo a través de mecanismos de integración. Es un gran reto. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que es un gran reto. En cuanto a la educación virtual o la educación mediada por tecnologías de Internet, creo que evidentemente puede permitir superar determinadas barreras. Son barreras geográficas, físicas, emocionales y de otro tipo, todas las barreras, obstáculos, limitaciones que podamos tener en cuenta. Pero ¿de qué modo puede incluir la educación virtual? Esta es la pregunta.
Yo creería que debe ser capaz de crear reales condiciones para el trabajo colaborativo. Debe facilitar el encuentro. Hoy usamos demasiadas metáforas para hablar de trabajo colaborativo, de encuentro, de interacción, a lo que me voy a referir dentro de poco. Y a veces las metáforas pueden ser perniciosas y deberíamos tratar de aclararnos nosotros mismos cuando las usamos, qué entendemos. Debería facilitar, decía, el encuentro de experiencias diversas para negociar significados. ¿Cuáles son los riesgos que encontramos en este punto? Esta mañana también se ha hablado de la centralidad del estudiante. Claro, si nosotros pensamos que anteriores concepciones de la educación nos remitían a una centralidad del profesor, y hemos entendido que este era un error, y seguimos considerando, pero yo consideraría que también es cuestionable o problemática la afirmación de la centralidad del estudiante o del educando, que también podríamos usar como palabra. ¿Por qué es complicado o por qué puede ser problemática la centralidad del estudiante? En parte por lo que decía hace un momento. Creo que la educación no es exclusivamente para definir trayectorias individuales. Y creo yo que reside algún tipo de problema cuando apuntamos a definir la educación virtual o aquella mediada por tecnologías de Internet como aquella que permite que el estudiante sea automotivado, autodirigido y autodisciplinado. Bueno, todos estos autos a mí me producen ciertamente cierta preocupación. Y esa preocupación yo la veo a través de lo que parece ser una de las fortalezas de esta educación con esta modalidad, ¿no? Y es digamos, el uso más flexible del tiempo. Se dice que, y es verdad, que es una modalidad que permite una combinación de tiempos sincrónicos y asincrónicos, lo que permitiría, digamos, una mejor gestión por parte del estudiantado. Ya me quedan solo 5 minutos. Bueno, no hay cómo desarrollar nada. Para una efectiva educación. Bueno, ¿cómo salir, a mi modo de entender, de la centralidad del estudiante? Se sale con la centralidad del aula o la centralidad del espacio en el que se establecen las interacciones. Y aquí quiero abrir solamente un pequeño paréntesis. Me da la impresión, puede que estoy equivocado, habría que hacer investigaciones sobre eso, pero me da la impresión que nos hemos referido a interacción del estudiante con el contenido, con los contenidos. Creo que es un error. Pienso que deberíamos pensar siempre en interacciones entre personas y no interacción con los contenidos. Y miren que la experiencia que tenemos ya bastante investigación en el campo del uso de las redes sociales nos indica precisamente eso, que hemos creado la ilusión que alguien puede relacionarse y puede interactuar con el contenido, perdiendo de vista que la interacción es con otros y que esa interacción con otros es lo que permite crear esa condición para un trabajo colaborativo. Entonces, más que pensar en condiciones para interactuar entre personas, que en muchos casos también son personas aisladas, con los contenidos, sean los que sean estos, debemos tratar de pensar en cómo garantizar modos colectivos de producción de contenidos. Los contenidos necesariamente, si deben ser contenidos de emancipación, son contenidos producidos colectivamente.
Entonces, y con eso ya pues termino, la preocupación que tengo es que en la educación mediada por Internet hay una primacía del tiempo sobre el espacio. Me pregunto y pregunto qué es el espacio en este tipo de modalidad y cómo se puede observar aquello que he definido las experiencias diversas. Experiencias diversas de las cuales son portadores los individuos, pero individuos relacionados con otros. Porque pensar que el individuo puede trabajar solo significa el mayor atentado a la propia individualidad. No puede haber individualidad ni individuación sin la relación con un colectivo, con un trabajo colaborativo con otros. Entonces, me parece que estamos demasiado enganchados en la primacía del tiempo, sea el tiempo sincrónico, asincrónico, el tiempo rápido, el tiempo de poder escoger el momento oportuno para poder desarrollar los estudios que queramos. Pero la pregunta es, el espacio, ¿cuál es el espacio? Claro, ustedes dirán es el espacio virtual. En el espacio virtual, ¿qué experiencias hay? Si pensamos que las experiencias no son, jamás, son experiencias individuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Vista la hora que es, vamos a posponer también las preguntas. O sea, yo diría que dejar a los ponentes que lleguen a comer algo y después seguro que están abiertos a preguntas, sugerencias y demás, pero no creo que sea conveniente retrasar más la hora de la comida. Gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los integrantes de las mesas redonda y de esta manera terminamos la primera jornada del Seminario Iberoamericano Calidad en la Educación Superior a Distancia. Queremos recordarles que nos reencontramos a partir de las 3:30 de la tarde y la conferencia cerrada se llevará a cabo en el edificio 7, auditorio 6. Esta será únicamente para las agencias de acreditación que se encuentran presentes, mientras que los talleres de buenas prácticas se llevarán a cabo en el edificio 7, auditorio Marcelino Champagnat, y esta será abierta para todo el público. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y buenas tardes.